Tonalidad beige o marrón, contraste o nitidez. ¿Lo mejoramos cruzando con satiné? Todo esto y mucho más en este video especialmente dedicado al tipo melánico Isabel. El tipo melánico Isabel llega a la canicultura de color no por una mutación, sino que es el resultado del acople entre dos mutaciones, las dos que ya vimos en los videos anteriores. La mutación Bruno, que cambia la tonalidad de la eumelanina, que pasa de negra a marrón, y la mutación Ágata, la cual diluye las melaninas dispersas, o sea, la eumelanina dispersa y la feomelanina. Por lo que podríamos decir que el canario Isabel es un Ágata Bruno. Como vimos en videos anteriores, los genes para el color de la eumelanina y el grado de oxidación de las melaninas dispersas se depositan en los cromosomas sexuales Z, lo que los clasifica como genes ligados al sexo. A su vez, estos alelos, las alternativas para el color de la eumelanina marrón y la dilución de las melaninas dispersas, son recesivos frente a sus alelos ancestrales negro y oxidado, por lo cual estas características son ligadas al sexo recesivas. Es importante saber que estos genes actúan de manera independiente. De hecho, esta independencia es la que dio origen a este fenotipo. Si cruzamos un canario ágata con un canario bruno, nos da como resultado machos negros, los cuales son portadores de ambas alternativas, es decir, son portadores de marrón y dilución. Estos ejemplares, a los cuales conocemos en la canicultura como Passepartout, tienen la capacidad, durante la formación de gametos, es decir, la formación de espermatozoides, hacer una recombinación entre estos alelos, los cuales, como dijimos, todos se encuentran dentro del cromosoma sexual Z, por lo cual estos ejemplares nos pueden arrojar en la descendencia hembras de los 4 tipos melánicos, es decir, hembras negras, hembras brunas, hembras ágatas y hembras isabeles. Este es el origen, de aquí salió el canario Isabel. Cabe mencionar que este fenómeno de recombinación genética entre alelos es conocido como crossing over. Sería incorrecto decir que estos canarios negros portan Isabel, ya que el Isabel no es una característica específica que se ubica en un gen, sino que Isabel llamamos al acople entre dos alternativas para dos genes diferentes. Por lo cual lo correcto es decir que el negro porta marrón y dilución, o que porta bruno y ágata. Si describimos el efecto pigmentario del Isabel, estamos describiendo la sumatoria de los efectos de la mutación Bruno, que la melanina en relación a lo que sería un canario negro pasa a ser marrón, y el efecto de la mutación ágata, en el que las melaninas oxidadas que tienen un canario oxidado pasan a ser diluidas, se diluye toda la envoltura eumelanina dispersa, feomelanina, partes córneas. A diferencia de lo que muchas veces se piensa, el ancho del diseño no se encuentra relacionado con el efecto propio de la mutación ágata, sino que está ligado con aspectos cuantitativos de la selección hacia lo estandarizado. Esto se comprueba fácilmente cuando obtenemos ejemplares oxidados y diluidos de una misma pareja, o sea, hermanos de diferentes tipos melánicos, donde los aspectos cuantitativos van a estar bastante equiparados y donde los aspectos cualitativos nos van a mostrar claramente la diferencia entre ellos. La diferencia la veremos en la oxidación de la envoltura. Antes de adentrarnos al mundo del estándar de los canarios Isabeles, te invitamos a que te tomes unos segundos. Primero, para suscribirte a nuestro canal. Segundo, para darle me gusta al video. Y tercero, para dejarnos algún comentario con críticas o sugerencias de temáticas que te gustaría que abordemos. Los canarios Isabeles son canarios diluidos, pero por el contrario de los canarios ágatas no vamos a buscar contraste. Esto se analiza principalmente en la calidad melánica. ¿Por qué? Porque la misma no debe poseer una máxima oxidación, no debe poseer un máximo brillo. Lo que vamos a buscar en los canarios Isabeles es una tonalidad limitada, cuya estandarización se ha denominado beige. Beige es el color que buscaremos, pero además de ser beige, tiene que tener una cualidad muy importante, que es la de nitidez. Recuerden, en canarios Isabeles no vamos a hablar de contraste, por el contrario vamos a hablar de nitidez, con lo cual el diseño, la tonalidad del diseño debe ser perceptible y debe tener una diferenciación con las melaninas dispersas. No un máximo contraste como los canarios ágatas, sino una simple nitidez con diseño color beige. El diseño es el siguiente aspecto que analizaremos dentro del tipo. Estamos hablando de canarios melánicos, recuerden, el tipo 30 puntos en la tabla de puntuación.
la calidad melánica primeramente, como hemos descrito, y siguientemente el diseño, que posee características similares de acuerdo al área de depósito, relacionándolo con los canarios ágatas. Si no viste el video de los canarios ágatas, te invitamos a que lo hagas y revivas estas características que te mencionamos. El video, el link, se encuentra al pie de este video. El diseño debe ser fino, corto y numeroso. Esto quiere decir que vamos a desear encontrar la mayor cantidad de rayitas, de estrías posibles. ¿En dónde? En las mismas áreas de todos los videos que hemos venido describiendo en canarios melánicos. Es decir, intentaremos que ese diseño arranque en la parte superior del pico, se extienda por la cabeza y la nuca hasta llegar a la zona dorsal en continuidad, sin un corte en la región de la nuca. Es un defecto que usualmente podemos encontrar en canarios isabeles. A su vez, tenemos que ver el diseño en las plumas largas, las que deberán tener un borde claro lo más amplio posible. Y en la zona frontal del canario vamos a desear encontrar diseño en los flancos, direccionándose hacia el pecho, y luego el clásico diseño de bigote o mejillas y mentón. La zona frontal quizás es el punto más crítico para los canarios isabeles. ¿Por qué? Porque al buscar una tonalidad limitada en cuanto a la expresión del diseño, esto es contraproducente para toda la zona frontal, a la cual le cuesta mucho más armar diseños, como lo son el bigote, como lo son la mejilla y el mentón, como es el diseño pectoral, con lo cual deberemos indefectiblemente buscar un equilibrio entre la oxidación de las melaninas y la presencia de diseño en toda esta zona frontal. En canarios mosaicos esta última característica ya empieza a ser percibida. Sin embargo, en intensos y nevados aún tenemos que tener una ligera tolerancia, ya que es muy dificultoso encontrar ejemplares que muestren un correcto diseño pectoral o de cabeza o de mejillas y mentón. En cuanto a las melaninas dispersas, estamos hablando de canarios diluidos, con lo cual buscaremos que sean lo mínima posible. Lógicamente no van a ser grises al igual que en el ágata, sino que van a ser de un color beige muy claro. En el caso de los canarios de fondo blanco, veremos un fondo, no digo blanco, pero más bien cremita. Ese debe ser nuestro objetivo, un color lo más claro posible, pero siempre evidenciando melaninas. No estamos hablando de un canario pío, de un canario vero. Lo mismo ocurre en los canarios mosaicos. El fondo deberá mostrar las mismas características. Luego, en las zonas donde encontraremos el hipocromo, en los canarios mosaicos o bien en los intensos y los nevados, la envoltura lógicamente se verá predominada por el color de fondo, ya sea amarillo o rojo. En estos ejemplares con más pigmento debido a la presencia del hipocromo, será más dificultoso lograr la nitidez, con lo cual un canario de fondo blanco posee allí una ligera ventaja, posee menos pigmento contra el cual competir para lograr expresar la nitidez deseada. Analizando el tipo, por último, tendremos las partes córneas, que lógicamente, como estamos hablando de canarios diluidos, buscaremos que sean lo más claras posibles. Esto no suele presentar una dificultad, ya que en canarios isabeles es muy difícil toparnos con canarios con partes córneas oxidadas. Otro canario de equilibrio, quizás no tanto como en el ágata, pero sí es un concepto que primará en este tipo de aves, debido a que debemos buscar nitidez en un fondo lo más claro posible sin obtener oxidación de calidad melánica, con lo cual el equilibrio también será protagonista en estos canarios. En cuanto a los aspectos secundarios a analizar, recuerden que la última parte de la tabla es un aspecto común a todos los canarios de color. Y lo referido a categoría y variedad, lógicamente está estrechamente relacionado a aspectos que ya hemos descrito en videos anteriores. En cuanto a la categoría, a los diluidos le cuesta más enmascarar defectos, cosa que ocurría en los canarios oxidados, que más fácilmente ocultaban nevación en los intensos o nevación larga en los nevados o quizás dispersión lipocrómica en los mosaicos. Aquí deberemos hacer hincapié, ya que en canarios diluidos es más difícil enmascarar estos defectos y deberemos puntualizar y trabajar para que los mismos no puedan ser observados. Respecto a la variedad, ya hemos dado un adelanto cuando hablamos de la envoltura.
El color de fondo va a estar ligeramente influenciado por las melaninas dispersas, es decir, que no podremos ver un color blanco puro, al igual que en un canario lipocrómico, sino que este estará ligeramente influenciado por las melaninas dispersas que pudiera presentar el canario. Sin embargo, las mismas deberán ser mínimas, con lo cual buscaremos un tono lo más blanco posible, siempre evidenciando esta característica. Lo mismo ocurrirá en los canarios de fondo rojo o de fondo amarillo, o sus marfiles. Buscaremos las mismas características de siempre: pureza, cantidad y uniformidad, con esa leve influencia de las melaninas dispersas. Al igual que vimos en el video de los canarios ágata, la técnica de compensación es la más utilizada dentro de los planteles de Isabeles, donde buscamos reunir en la pichonada las mejores características de cada uno de los reproductores. Como acabamos de ver, la búsqueda está en un fenotipo bien diseñado, con estrias cortas, finas y numerosas, que a diferencia de los ágatas, que en los ágatas buscamos la máxima expresión de eumelanina en diseño, buscando contraste, aquí buscamos nitidez, es decir, una tonalidad un poco más baja, de color beige, por lo cual si la tonalidad es muy baja perdemos la nitidez, y si es muy alta logramos contraste y oxidación. Así que la técnica de compensación aquí busca equilibrar esto, y cruce muy típico en planteles de Isabeles sería ejemplares bien limpios, con la envoltura bien clara, pero quizás el diseño no tan nítido y quizás está un poco ancho, con ejemplares con un excelente diseño, fino y corto, numeroso, pero con una mayor oscuridad, tanto en la envoltura como en el diseño. Con este cruzamiento buscaríamos equilibrar toda la estructura melánica, dando como resultado un sinfín de fenotipos posibles. A su vez, la fijación de caracteres es una herramienta muy utilizada en todos los planteles de Isabeles, en búsqueda de fijar una característica específica, de maximizar la cantidad de ejemplares con esa cualidad. Incluso esta técnica puede llegar a mejorar aún más esa característica que estamos fijando. Tomemos como ejemplo el diseño fino y corto. Tenemos pocos ejemplares con esta característica y decidimos enyuntarlos entre sí para maximizar en la siguiente generación la cantidad de ejemplares con este tipo de diseño. Aún así, si estos tuvieran algún defecto, si estuvieran cargando alguna característica indeseada, como podría llegar a ser una tonalidad oscura en el diseño. Aquí nos enfocamos solo en una característica, diseño fino y corto, y en la descendencia vamos a tener una mayor cantidad de ejemplares con esta cualidad, pero tengamos en cuenta que a su vez podemos mejorar ambas características. Si sacamos una buena cantidad de pichones, algunos ejemplares podrían llegar a tener las características y mejorar un poco el tono. Incluso algunos ejemplares podrían tener mejor diseño que los padres. Recordemos que esta técnica nos da un abanico mucho más corto de posibles fenotipos, se cierran más las características y la pichonada suele ser más parecida a los ejemplares que utilizamos como reproductores en relación a la técnica de compensación, donde el abanico es mucho más grande, la pichonada puede llegar a tener un montón de fenotipos diferentes, en las que buscamos equilibrar lo mejor de cada reproductor, pero que también nos da como consecuencia un mayor número de descarte, un mayor número de ejemplares que reúnen defectos. ¿El cruce con ágata es bueno? El cruce con ágata se recomienda específicamente para buscar una cualidad determinada. No hay ninguna característica que un ágata nos vaya a aportar que no podamos encontrar en un buen Isabel. Pero quizás, si estamos buscando algo que no encontramos en nuestro plantel de Isabeles, como por ejemplo podría ser un diseño pectoral, donde en el Isabel es más difícil encontrar, hay menos ejemplares con diseño pectoral, y es una realidad que en el ágata ya esa característica ya se la ve más normalmente, por lo cual sería un buen cruce específicamente para mejorar el diseño pectoral, cruzar con un canario ágata con esa cualidad. Tengamos en cuenta que, como dijimos, en el ágata buscamos la máxima oxidación de la melanina concentrada, o sea, la máxima expresión de calidad melánica del diseño, mientras que en el Isabel, por lo contrario, buscamos una tonalidad más baja, por lo cual este cruzamiento nos podría traer como consecuencia un tono oxidado de la melanina marrón en la descendencia. ¿Cruzamiento con satiné es recomendado o no? Bueno, el cruce con satiné es muy utilizado con el objetivo de limpiar la envoltura. Se utiliza mucho ya que el Isabel tiene un aspecto de mayor oscuridad frente a un satiné, por lo cual muchas veces se cree que utilizando un satiné podemos bajar la envoltura, cosa que puede ser o no dependiendo de la carga genética de los ejemplares,
llevándolo a simples palabras, tengamos en cuenta que el satiné tiene una dilución extra de eumelanina y una inhibición de la feomelanina, por lo cual estamos a ciegas con algunas características. Nos puede funcionar siempre y cuando la carga melánica de la envoltura en relación a la de nuestros isabeles sea menor, cosa que no podemos comparar a simple vista, ya que, como dije, el satiné tiene una dilución extra. Muchos pueden decir, y a mí me funcionó. Sí, es muy probable que sí, si los satiné que utilizamos son de una carga melánica superior a o sea, de mayor calidad que la de los isabeles que tenemos. Si nuestros isabeles son muy sucios y tenemos unos satiné bien limpios, nos van a mejorar. Pero podría pasar lo contrario. Si los satinés estuvieran inhibiendo una carga feomelánica excesiva, esta se transmitiría a la descendencia. En la genética hay un concepto que se llama epistasia, en el cual un gen, en este caso el satiné, enmascara la expresión de otro gen, en este caso la feomelanina. Lo importante acá es saber que estas características se transmiten a la descendencia, por lo cual una carga feomelánica oculta podría detonar en la descendencia con unos isabeles muy feomelánicos. Entonces, mejorar a nuestros isabeles con satiné va a depender de las características individuales de cada uno de los reproductores. Incluso podría ser al revés. Podríamos mejorar un satiné con un buen isabel. Pero como siempre, en todos los canarios no hay cruces mágicos y las características cuantitativas son la clave para mejorar a nuestros ejemplares. Déjanos tu aporte o experiencia en los comentarios. Y si te gustó este video, dale me gusta, compartíselo a alguien que le pueda llegar a interesar. Y si querés enterarte de más videos como este u otros relacionados con la ornitología deportiva, suscríbete acá en nuestro canal. En el próximo episodio del arte de los pigmentos, el canario negro pastel.